Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarlos de nueva cuenta en una noche especial, singular, porque vamos a revisar un poco de la implementación de Lean Construction en proyectos pequeños y qué más que de la mano de un gran especialista que el día de hoy nos acompaña, el señor Gerardo Santamaría. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola Juan Francisco, ¿cómo te va? El placer definitivamente es mío, en verdad. Gracias por el espacio y gracias a todos por apoyarme. Creo que el tema es bastante interesante y les va a resultar de gran beneficio porque es muy práctico y muy atado al momento actual en que vivimos. Entonces, esta presentación la vamos a dividir hoy en dos aspectos, ¿no? En dos partes. Dame un segundo que no sé por qué motivo. Y uno es hablar de la metodología como tal, la parte conceptual, fundamentos y herramientas. Y la segunda parte es el caso práctico, cómo se lleva esos antecedentes, herramientas y filosofías y llevados al resultado final. Realmente una parte de la aplicación que se hizo, qué se obtuvo, cuál fue ese beneficio real que se obtuvo en ese proyecto. Cuando yo pienso hablar del Lean Construction y cómo nace evidentemente partiendo de los problemas que conseguimos en todas las obras, que son recurrentes, son actividades que se presentan de toda la vida, de que yo tengo uso razón, no importa el tamaño de la obra ni el tipo de obra, nos conseguimos con problemas típicos, estándar, ¿no? Nos encontramos con métodos obsoletos de control de gestión, en donde pareciera que nos conseguimos atrapados, en donde solamente hay una gran cabeza líder que emite esas órdenes y en donde nos cuesta mucho generar esa dinámica en el cual la gente se sienta atraída y respaldando toda esa logística que va detrás de un proceso de control y de producción. Vemos también que siempre hay un altísimo nivel de retrasos de entrega por múltiples razones, porque que al final todo lo que vamos a hablar ahorita pareciera que todo fuera de la mano, ¿no? Cuando nos damos cuenta que por qué tenemos retrasos porque contamos con una mano de obra que no es calificada y no es calificada porque muy buena parte de la mano de obra es subcontratada, contamos con subcontratistas que tienen manos de obras y como son proyectos que son cíclicos, mucho del aprendizaje que se ve entre proyecto y proyecto, entre las distintas fases de los proyectos, se pierde a la siguiente obra porque se rompe esa continuidad. Por esa misma ruptura de continuidad, no nos vemos estimulados a darle capacitaciones a los empleados, los enfocamos en una única actividad y realmente nosotros nos debemos abocar a generar personal en todas las áreas del proyecto, que sea gente multidisciplinaria, multitasking, y es aquí donde vemos un problema que tenemos esa pata coja, ¿no? También nos damos cuenta que por razones de economía, muchas veces los dueños de los contratos, de los constructores, contratan a las personas no calificadas, no esas mejores personas calificadas, nos entregan proyectos incompletos, proyectos que no tienen la cantidad de planos necesarios, los detalles, que no estudian el contexto completo, por ende son proyectos que son incompletos y por ser también adicionalmente gente que no es calificada o cualificada, resulta que tenemos problemas de control de calidad severo. También nos encontramos con esos sobrecostos en todo el proceso, desde la fase de diseño, desde la fase de licitaciones mal estructuradas, de procesos de construcción que se apoyan en procesos de licitaciones no completos para tratar de apoyarse en esos sobrecostos que nos ayudan, que ayudan a generar ese ítem que siempre tenemos de que te vamos a tener un sobrecosto de un 5, de un 10% o hasta más dependiendo de la obra y todos los vemos como normal y estas cosas nos impactan sobre todo hacia el cliente, ¿no? Tenemos retrabajo, esos retrabajos que van implícitos en todo lo que habíamos hablado antes, si tenemos problemas de control de calidad, si tenemos problemas de controles de supervisión, de gestión, de gente que no está comprometida, nos damos cuenta que nos vamos a ver cíclicamente
haciendo retrabajos, reparaciones, rompemos dinteles porque las paredes no tienen el tamaño adecuado o el vano del tamaño adecuado, losas que se vaciaron y no se colocaron las instalaciones necesarias que tenían que estar antes de ese vaciado y que ya no hay maneras de colocarlas. Nos conseguimos que todo esto va en función de que no contamos con una coordinación real, con un equipo que apoye a la gente que está en campo. Sencillamente muchos constructores se dan a la mano de colocar contratos completamente con unas normas y penalidades muy fuertes, sencillamente como para decir, si tú fallas, yo voy contra eso, tomando y que debemos tomar en cuenta que eso al final nos afecta a todos. No, nosotros debiéramos a proteger a todas las personas que están alrededor de nosotros, protegerlos en qué sentidos, todos nos debemos blindar, todos nos debemos apoyar, porque al final y al cabo tenemos un solo objetivo común, que es esa obra, y que esa obra no es ni siquiera, es el primer paso. El siguiente paso es seguir con ese ciclo de trabajo y con todo ese grupo de gente y ese aprendizaje para las siguientes obras. Una vez que hablamos y terminamos con esto, tenemos que darnos cuenta por qué, si esto es así, mucha gente no aborda estas nuevas, a veces la gente la ve como innovación, a veces la gente la ve como tendencia, pero realmente, amigos, esto no es tendencia, esto está funcionando en el mundo, en el primer mundo hace décadas. Aquí en Latinoamérica tiene quizás pocos años, pero los resultados son fascinantes y entonces la gente sencillamente tiene esa excusa de decir, lo siento, no tengo tiempo, gracias, estamos ocupados, siempre lo hemos hecho bien, siempre nos ha ido bien haciéndolo de esa manera. Y amigos, estamos en una época completamente distinta, estamos en el momento de estarnos reinventando, de ver soluciones cada día, buscar siempre una mejor opción y una manera de hacer las cosas de manera eficiente. Y así lo teníamos desde hace tiempo con ese tema de la dirección de proyectos, solo que era como que esa responsabilidad quedaba en una sola persona y por eso era difícil de penetrar. Y realmente, señores, nos conseguimos el día a día de por qué no avanzar, nos conseguimos apagando llamas, nos conseguimos atascados en esa rueda de hámster en donde trabajamos mucho y nos damos cuenta que avanzamos muy poco. Y es porque muchas veces tomando este concepto de liderazgo de una única cabeza que dirija, es muy difícil empujar o como lo vamos a ver ahora, de poder jalar con todo un equipo de trabajo. Una vez visto esto, es importantísimo que nos preguntemos qué es Lean, pero más que es Lean, yo prefiero verlo del lado contrario, porque mucha gente ya conoce lo que es Lean Construction, sabe un poco lo que es la tendencia, lo que es un poco el concepto y la filosofía, pero debiéramos preguntarnos con tantas cosas que están en el ambiente y que parece que nos preguntamos entre los grupos y tenemos cosas en común, pero cosas no tanto, es que no es Lean. Y Lean Construction definitivamente no es una palabra, no es un sello de calidad que si lo colocamos en grandote, nos lo pegamos en el casco o en el chaleco o lo pegamos en nuestras oficinas, ya lo estamos haciendo. Eso no es así, eso no basta. No es tampoco pensar que es un pedazo de carne en donde estamos cortando desperdicios, donde tenemos que ver las cosas como algo magro, como algo sencillamente independiente, porque no es así, no es un simple proceso sencillo, no es un proceso en donde se aplico esa filosofía, pero como un proceso particular voy a tener resultados, no es así de sencillo ni de simple, no es que utilicemos las múltiples herramientas como el Look Ahead o sencillamente el Last Planner System, porque es el método más importante y tampoco basta porque no deja de ser una herramienta única que por muy funcional y muy específica que sea, es una herramienta sola. Lo otro que tenemos es que si bien esas salas de pool planning, en donde nos reunimos todos, donde creamos ese ambiente colaborativo, se crea un gran impulso, tampoco lo es, no es solamente eso. Y por supuesto, señores, esto no es fácil, aunque lo parezca, necesita mucha rigurosidad, necesita mucho empeño, mucho esfuerzo. Yo a veces digo que esa palabra no le gusta a muchas personas, pero a veces hay que ser testarudo cuando sabes que tienes que hacer las cosas y vas por el camino correcto. Entonces, señores,
debemos ser conscientes, disciplinados y saber que para poder lograr todo esto que tenemos en este tablero y que no se conviertan en cosas independientes, es que lo tenemos que hacer todo de la mano. Ahora, aquí yo le tengo un concepto que me parece súper completo, que nos menciona sobre la filosofía y la cultura, porque mencionamos filosofía y cultura porque no es sencillamente hacer las cosas, es internalizar, es que cada una de las personas que trabaja en la organización, desde el personal directivo, desde el personal de obra, desde el personal de producción y todos los que nos vemos involucrados, capataces, obreros, realmente tenemos que tener una conciencia ética de cómo hacer las cosas mejor y es la única manera de que perdure esto en el tiempo. ¿Y por qué me encanta y permítanme que se los lea, por qué me encanta este concepto? Porque habla de los 4 fundamentos, de los 4 pilares más importantes que tiene Lean Construction y que dice, a través de la mejora continua y el respeto a las personas, podamos incrementar valor entregado a nuestros clientes mientras se eliminan los desperdicios. Esto es, señores, la esencia de lo que es Lean Construction y se los voy a poner con estas 4 gráficas. Cuando nosotros vemos que tenemos que planificar, hacer, chequear y actuar, muchas veces lo vemos como algo macro y tenemos que visualizar que cada proceso, cada tarea, cada pauta que se asigna a nuestros equipos de trabajo tiene que estar planificado, tiene que estar ejecutado, chequeado, revisado, y cuando se actúa, ese proceso de actuación es que se revisa lo que se hizo, se mejora lo que estuvo bien y se investiga esas fallas para que no vuelvan a pasar. Cuando en la siguiente gráfica vemos y conversamos sobre un trabajo que debiera ser colaborativo, ¿ok? Que debiera ser con respeto a las personas, es que no puede ser colaborativo si yo no te respeto, ¿ok? Yo necesito entender, y debemos entender todo, que muchas de las personas que están abajo, en la fila más baja de los procesos de producción, es gente que viene con muchísima experiencia y que tenemos que oírlo, y que los tenemos que oír porque muchas veces ellos se encuentran la motivación para encontrar nuevas rutas, nuevas habilidades, nuevas formas para hacerlo, y por ende, aparte de ese respeto, tenemos que ser transparentes para que ellos entiendan que cualquier proceso que se pueda hacer, se dan las pautas y los lineamientos para que ellos puedan seguir adelante sin necesitar de esa persona que siempre esté liderando, porque todos y cada uno de nosotros debiéramos ser líderes. Cuando hablamos del tema de incrementar valor entregado, tenemos que ver el valor entregado que se le da a nuestros clientes en su justa medida, en el tiempo que lo solicitó, ¿ok? Con la calidad que se requirió, con el costo que se determinó. ¿Y por qué con la calidad requerida y no con más calidad? Porque muchas veces el cliente tiene un estándar de las cosas que necesita. Entonces hay que ser muy correcto y muy preciso en entregar lo que ellos quieren. ¿Ok? Y es importante saberlo, porque a veces entregar más no significa que va a ser apreciado por nuestros clientes. Cuando vemos el tema de eliminación de desperdicios, ahí sí nos conseguimos con todo ese alrededor de elementos que están, que rodean, valga la redundancia, a todo el proceso de producción, y nos damos cuenta, no vamos a entrar en detalles en cada uno de ellos, pero vemos en temas de sobreproducción, problemas de tiempo, retraso, de transportación, inventarios, movimientos, defectos, todo eso, absolutamente todo eso tenemos que entender como elementos que no nos están generando valor, que no son contributivos, que a veces son necesarios. Hay elementos que no producen, hay fases de la producción que no generan valor asociado, pero que son necesarios. Una vez visto esto, hablemos de las herramientas. Las herramientas son muchas, son múltiples y van a seguir apareciendo. ¿Por qué? Porque esto no es una orden y es un libro cerrado, impreso, que tiene una única dirección. Aquí nos vamos a conseguir que hay una cantidad inmensa
de herramientas que nos dan soporte, herramientas que vienen estudiadas directamente desde el Lean Construction Institute, pero herramientas que ya vienen también aportadas y respaldadas por el PMI, el Project Manager, y que definitivamente tenemos que asociarlas. Esto no está, no es disociado, no estamos unos por un lado y unos por el otro, sencillamente tenemos unas buenas prácticas y tenemos una filosofía sólida que se van a unir de la mano con herramientas que son completamente efectivas, que aportan muchísimo valor. Puedo mencionar solamente algunas cuando hablamos de las Planner System. Definitivamente es una herramienta que viene, o quizás parte de la filosofía que viene apoyada por herramientas como el Look Ahead, que le da pautas de revisión, que viene adicionalmente con el tema de esas salas, de esas salas pool, donde nos reunimos, en donde entonces empezamos a buscar cómo, trazando un proceso que va de atrás hacia adelante, en donde vemos el final y empezamos a colocar post-it en sentido contrario, porque es la única manera de ir integrando a todas las fases, y en donde poco a poco a través del Look Ahead vamos colocando cada vez más y más disgregación, desmenuzamos más cada una de las tareas, en donde luego colocamos conceptos como el Kaizen, que es esa metodología que debiera estar metido dentro de cada uno de nosotros, en cómo hacer las cosas mejor. Es como ser buenos ciudadanos, ser buenas personas. No podemos ser buenos profesionales, ni buenos técnicos, ni buenas manos de obra, si no somos buenas personas. Y eso es algo que lo vamos a conseguir y vamos a verlo en todas las profesiones. No existen buenos profesionales que no sean buenas personas, porque necesitamos conseguir en cada una de estas herramientas personas que las apliquen, personas que le busquen el porqué, personas que integren a cada uno de los elementos. Cada organización va a usar la cantidad de herramientas que su madurez cultural lo permita, su tamaño de organización y su capacidad de decir, lo hicimos bien, lo podemos repetir, podemos integrar nuevas herramientas, y ninguna herramienta sustituye a ninguna otra. Yo creo que cada una va aportando en función de ser cada vez mejores. Ahora, quiero hablarles sobre el caso práctico, y aquí de pronto sí extendernos un poquitico más, porque este caso práctico es súper interesante, porque muchísima gente piensa que Lean Construction es para grandes obras, para un equipo de trabajo sólido, conformado de forma robusta, con un basamento teórico y un músculo financiero completamente casi que sin fin. Y no es cierto, no es cierto. Este es un trabajo que se ejecutó básicamente con todas las ganas, con unas ganas inmensas, y eso sí se lo garantizo, con unas ganas que solamente una pequeña empresa, una pyme puede desarrollar, con la versatilidad, que eso sí no se los niego. Las empresas, las pymes, son las únicas que tienen la versatilidad para hacer un cambio de timón muy rápido y efectivo. Ser consciente de lo que demanda esta nueva etapa, el momento actual que nos conseguimos post-COVID. Y bueno, prácticamente yo creo que no es post-COVID, estamos todavía envueltos en una etapa que nos va a requerir ser muy versátiles, y entonces podemos tomar ventaja de esto y si estamos en una organizaciones grandes, cómo podemos empujar desde abajo hasta pedir el apoyo de las personas que están en la dirección desde el punto más arriba. En el caso puntual, les voy a hablar de este proyecto. Este proyecto se ejecutó aquí en Panamá. Es una obra, una gran obra, pero la ejecución, nuestra participación es una pequeña participación. Este es la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales, es la etapa 2, ¿ok? Aquí nuestro trabajo en particular tenía unas condiciones bien específicas, y de paso, como lo vamos a ver un poco más adelante, oportunidades que solamente se pueden resolver sobre la marcha,
pero sí y solo si estás preparado y tienes las condiciones. Aquí se lo puedo decir como puede pasar en muchas partes de la vida, tienes que estar preparado. Solamente las personas que están preparadas pueden visualizar y tomar estas oportunidades de la forma correcta. Entonces, les voy a hablar de estos antecedentes donde comenzamos a involucrarnos con este proyecto, que si bien no es que nos comenzamos, nosotros participamos en ese proyecto entregándole toda la parte de acero inoxidable y parte de las piezas metálicas de estructura a esa empresa, y como quedamos también en el tiempo, 2 años después, nos llaman por estas razones. ¿Cuáles son las razones? Resulta que esta obra estaba a punto de ser terminada, culminada, solo faltaban 3 semanas, y resulta que llega la pandemia. En este tiempo hubo tal cual un lapso de prácticamente 10 meses donde no se hizo absolutamente nada, se le dio muy poco mantenimiento, y en donde empezaron a surgir problemas, evidentemente, de los que habíamos hablado un poco atrás, por falta por algunos errores, que no entremos en detalle, habían problemas de ejecución, y nos conseguíamos con unos rieles de pista de rodamiento en esas grandes piscinas, hecho un poquitico hacia atrás para que lo vean. Aquí nos vamos a conseguir 2 grandes piscinas. Estos son clarificadores, clarificador norte y clarificador sur, en donde existen esos rieles a ambos lados porque se desplazan unas grúas. Ahí había unos morteros de altísima resistencia completamente nivelados que comenzaron a deteriorarse, a levantarse, aproximadamente un área de impactación de redondeando 400 metros lineales en ambos tanques, y la instrucción era que debían ser demolidos y reparados, pero que nos conseguíamos que era un producto epóxico de altísima resistencia sobre los 9.000 o 10.000 PSI, ¿ok? Entonces era un problema tanto la demolición como también el tema de la instalación, porque nos conseguíamos con productos que eran tricomponentes de altísima resistencia, tanto la instalación del vaciado del producto como del proceso de sellado, productos que no están desarrollados directamente para el clima panameño. Nos conseguíamos con productos que tenían que ser mezclados y vaciados y implementados bajo la sombra porque no podían superar los 30 grados centígrados, y amigos, aquí amanece en 26, 27 grados a las 6 de la mañana, así que 30 grados lo tenemos a las 9 de la mañana, con una humedad que supera normalmente el 80%, con una proximidad que teníamos inminente en un par de meses a las lluvias, y aquí las lluvias en verdad hacen muchísimo caso, porque aquí en Panamá cuando parece que va a llover, señores, llueve. Y adicionalmente teníamos otro factor importante, que es algo que todos deben conocer, que los costos eran muy reducidos porque nadie quiere pagar bien por un retrabajo. Entonces nos conseguíamos con esto, ¿no? Con este panorama. ¿Qué hacemos con este cliente que ya le quedamos bien en otro tipo de procedimientos y que tenemos todo esto a la mano? Le dijimos, señores, nosotros claro que lo podemos hacer, claro que te podemos aportar soluciones, más de los requerimientos que tú nos estás dando, vamos a aportar más requerimientos para hacer que esto se produzca con la mejor calidad posible, y te vamos a poner 2 equipos de trabajo para hacerlo. Pero señores, nos dijeron, no, queremos que nada más coloques una única cuadrilla y lo vas a hacer en una sola etapa, porque la siguiente etapa no tenemos el material y vamos a meter otra cuadrilla. Señores, teníamos que comenzar nosotros, pero teníamos algo a nuestro favor. Íbamos a comenzar nosotros primero. No había el material suficiente para el vaciado, para hacer los dos tanques al tiempo. Así que, señores, quien pega primero pega 2 veces, y teníamos ese abanico de oportunidad para demostrarle a nuestro cliente que lo podíamos hacer de la mejor manera, y difícilmente alguien nos podía igualar con nuestro equipo de trabajo. Así que, señores, teníamos 2 clarificadores, íbamos a arrancar por el norte. El cliente nos tenía
un cronograma que un equipo de trabajo solamente lo podía hacer en 8 semanas, o sea que 8 semanas y 8 semanas, porque lo quería hacer con cuadrillas independientes, no íbamos a terminar. Evidentemente, alrededor de cada eje que ustedes ven ahí, G1, 5, 9, 13, 17 y 21, habían 2 ejes porque se compartían. El eje 5 compartía 2 ejes porque cada piscina tenía una grúa, o sea que cada clarificador tenía 5 puentes y cada puente está apoyado en cada uno de los extremos. Lo diferencio de 2 colores porque eran 2 etapas o 2 contratos para distintos tipos de equipos de trabajo. Y entonces vamos a hablar de nuestro equipo de trabajo. Nuestro equipo de trabajo estaba compuesto por una cuadrilla básica, señores. Teníamos una arquitecta que nos iba a funcionar para el control de calidad, un albañil, esa persona calificada para el vaciado, entrenado para ese vaciado específico y de altísima calidad requerido, porque la nivelación tenía que tener un error máximo de un 1%. Y teníamos dos ayudantes que suenan un poquito como que de bajo perfil, pero estos 2 ayudantes tienen conmigo un poco más de 3 años y señores, esos son mis caballitos de batalla que funcionan, señores, para todo, y ese concepto Lean y filosofía no lo tienen como Lean, pero lo tienen con un control de calidad que no le cabe en el pecho. A ellos se les hablaba evidentemente antes de entrar a la obra, todo el equipo de trabajo, tenían definidas sus funciones y responsabilidades. Hablábamos que el uso de las herramientas era completamente estricto. Estamos en un ambiente en donde estaban sindicatos, recorridos del Ministerio del Trabajo, inspecciones de control de calidad e inspecciones por el equipo de la parte interventora, de nuestro cliente, pero este tipo de proyectos, señores, tiene supervisión, tiene un cliente principal y tiene otro cliente, así que teníamos bastante clientes a los cuales reportarles todo este tema de control de calidad, tema de seguridad, manejo de los equipos, evidentemente estábamos al lado de unas piscinas, el tema de colocación de líneas de vida y estar completamente siempre asegurados era básico, y adicionalmente teníamos algo nuevo, señores, el control de la bioseguridad, el cómo manejarnos, el cómo no enfermarnos con un trabajo que es tan cercano, en donde se suda, se transpira, se comparte, estamos cerca de tomarnos un vaso, se botan las mascarillas y dónde se colocan, entonces eso, digamos, había un reto particular y evidentemente ellos tenían un control perfecto de los canales de comunicación, con quién hablar, cómo hablar, aunque teníamos un tema de confianza. Ahí yo parto de que la confianza es importante y el tema de la filosofía del Lean, nosotros se la canalizamos de la siguiente manera. Señores, este es un trabajo colaborativo que depende de todos y cada uno de nosotros, que tiene que haber una transparencia de la información, así que no dependía de ellos, sino dependía de mí, de entregarle toda la información que se compartía con la arquitecta y con el cliente, en donde evidentemente ellos tenían que sentir que sabían a ciencia cierta qué es lo que se va a hacer, cuáles son los siguientes procesos y cuáles eran los beneficios que ellos iban a obtener, porque señores, no podemos hacer obras más cortas con un beneficio para un solo lado. Nosotros tenemos que decirles a ellos, vamos a terminar antes, pero vamos a ganar todos. Entonces ahí donde la claridad es básica y la flexibilidad de la toma de decisiones se basaba sencillo. Tenemos los procedimientos, tenemos las fichas técnicas al alcance de todos, lo conversamos, hacemos mesas de trabajo en campo de cómo vamos a implementarlo y se hacen pruebas. Tu prueba, la prueba de él, la prueba del otro, y luego en función de la prueba que nos dio mejor rendimiento, la aplicamos. Solamente si conseguimos en el camino una variante, dejamos esa solución como un estándar. ¿Ok? Luego entonces, una vez visto esto, nos encontramos de cómo íbamos a abordar, qué herramienta íbamos a utilizar para abordar este procedimiento, este trabajo, y nos dimos cuenta que los canales de comunicación que íbamos a manejar lo íbamos a usar a través interno de nosotros como equipo con el WhatsApp, y con el cliente íbamos a manejarnos a través de WhatsApp y de internet, a través de email,
le íbamos a manejarnos la arquitecta y yo a través de la herramienta Trello. Es una herramienta que nos fue muy útil porque nos iba actualizando todo el avance de la obra. Adicionalmente, ahí estaban todas las fichas técnicas, toda la información requerida para el proceso de gestión, para las herramientas que íbamos a tener, para las zonas en donde se iban a guardar, el equipamiento, la documentación de entrada, las fechas de donde debíamos hacernos las pruebas COVID, que eran cada 15 días, todos los procedimientos, metodologías y cualquier cosa que podíamos hacer que fuera preventiva en tiempo, la íbamos a mantener ahí. Igualmente íbamos a manejar el AutoCAD como herramienta para utilizar algunos de los planos que se nos habían dado, hacer mediciones y poder tener entonces, plasmarlos en plano, que siempre la parte gráfica nos ayuda mucho, y evidentemente el Word y el Excel, herramientas básicas de trabajo, porque por supuesto el Excel nos iba a ayudar a usar toda esa cantidad de información, de toma de muestreo, de levantamiento de cada uno de las tareas que se iban haciendo y se iban ejecutando, se iban vaciando en una hoja de Excel para ver los rendimientos, y a su vez le entregábamos unas bitácoras diarias a nuestro cliente para que fuera viendo el alcance, porque al ser un proyecto muy corto y de tanta importancia, porque no le podían liberar la planta, la obra, por eso había una cantidad de dinero retenido, así que este trabajo se convertía como en un cuello de botella. Luego tenemos acá en el lado izquierdo, vemos el tema yo lo dividí como en dos zonas, ¿no? En dos áreas. Las herramientas de Lean Construction que vamos a usar directamente y las que usábamos indirectamente. ¿Cuál es esta diferencia? Que usábamos directamente, la que implantábamos de manera rigurosa y transparente, hicimos el tema de Last Planner y colocamos el Look Ahead de manera efectiva, le hicimos seguimiento, pero evidentemente con un grupo tan reducido, sencillamente en los procesos de Kaizen, los 5 por qué y los KPIs iban como por detrás, iban solapados. Se iban mencionando, era como ese ruido ese consejo diario que tú vas hablando, pero que no iba implantado estrictamente. Sencillamente se hablaba de lo importante que era hacer nuestro trabajo de manera correcta, lo importante que era quedar bien con el cliente por la época en donde estábamos. De paso, se hizo a comienzo de este año. Era un privilegio tener trabajo. Las obras se habían paralizado al 100% en Panamá y yo creo que éramos los primeros que entrábamos a trabajar de manera privada. Y de hecho empezamos como una semana o 15 días antes con unos permisos especiales que nos dieron. Adicionalmente trabajando para el planta de tratamiento de aguas residuales, que también nos aportaba una facilidad para decirle a todos mis empleados que todos los que estábamos trabajando, a excepción mía, eran panameños. Señores, esto es algo que nos aporta al mundo, que le aporta a Panamá un beneficio que va a nuestras playas, que va a nuestros manglares, y eso, señores, en verdad es fascinante, porque no solamente la pulsa por dinero, que por supuesto que sí, pero no hay nada mejor que sentir y decirle a tu hijo, porque a tu hijo no le puedes decir, esto lo hice por dinero, sino que, no tan directamente, sino tú se lo dices, señores, lo estamos haciendo un mundo mejor, y señores, esto es esencial, y es excelente ese proceso de hacerlo mejor. Los 5 por qué, le decíamos, señores, si algo nos salió bien, no busquemos un culpable para señalarlo, vamos a buscar ese proceso que nos causó la falla para que no vuelva a pasar. Ese era ese procedimiento de 5 por qué, porque este vaciado se retrasó, porque no quedó tan a plomo, quedó un poquito elevado, sabemos que se puede mejorar, pero ¿qué fue lo que sucedió? Fue temas de tiempo, fue temas del mezclado, el material no lo solicitamos completo. Entonces, todas esas pequeñas cosas iban, digamos, como ese consejo, porque era mucho más fácil dar consejos que dar órdenes, y todos estaban alineados en esto, y evidentemente los KPIs no es nada mejor que mientras más digregado lo tengamos y cada elemento lo tuviéramos mejor masticado, era mejor para ser estudiado. Aquí teníamos este cronograma, este era un cronograma que yo
como todopoderoso sobre mi mesa de trabajo, lo hice como se inician muchas de las obras, diciendo cómo era el caso, ese caso que yo creía como el ideal. Mi cliente decía que lo podía hacer que se tenía que hacer en 8 semanas y yo estaba casi seguro que lo podíamos ejecutar. Se lo presenté a los muchachos, dijimos, señores, mira, aquí están los recursos, los materiales, las herramientas, equipos, procesos, transportación, todo lo tenemos a la mano. Miren lo que tenemos, señores, lo podemos hacer, y llegamos a la conclusión de que sí lo podíamos hacer y de que sí lo podíamos mejorar. Ahí hablamos de Clarificador Norte porque fue definitivamente el foco principal que teníamos, pero no era nuestro único norte. Nuestro norte era hacerlo bien para conseguir el siguiente clarificador. Luego, aunque tenemos esta lámina como Lucas-Head, realmente este Lucas-Head se inició la segunda semana, pero coloco la primera semana porque esa primera semana es el reflejo de lo que pasa en muchos casos. Nosotros no podemos planificar a ciencia cierta esa primera semana porque todo es como inédito, es ese primer día de comienzo, son esas primeras charlas de capacitación y de inducción, es entrar con el tema de los sindicatos, es evaluar el campo de trabajo, ver esa totalidad, es ver algunos qué nos suministraba el cliente y qué es lo que nosotros teníamos y cómo lo enlazamos, cuáles eran las herramientas que teníamos, cómo se podían utilizar de la mejor manera. Y señores, esta primera semana, cuando la vemos, teníamos unos ítems particulares acá, teníamos 7 ítems, de los cuales el sexto aparece en gris porque nos los quitaron, no lo pudimos desarrollar nosotros, porque era dentro de los tanques y nos dijeron al cliente que preferían que siguiéramos trabajando solamente arriba, ellos preferían hacerlo abajo, era un trabajo mucho más sencillo. Y bueno, teníamos que seguir trabajando con una tarea menos, y una tarea menos, si bien nos ayudaba en el tiempo, nos quitaba algo de recursos a nivel económico, ¿no? De ganancia. Pero nada, teníamos el tema de comenzar, de ver el tema de delimitar el área, qué es lo teníamos que nivelar, porque los trabajos primero evidentemente era delimitación, corte, desbaste, demolición, encofrado, vaciado, y luego había que crear de nuevo una parte de pulimiento, de desbaste, porque siempre queda una pequeña rebarba en los vaciados, y esas pequeñas rebarbas eran capaces de dañar una lámina de control de goma que tenía la máquina como una especie de guardapolvo, y el cliente nos había pedido expresamente que eso no podía aparecer, y luego al final teníamos un sellado de junta. Señores, la primera semana fue tristísima, fue completamente lenta, los rendimientos fueron terribles, pero nos ayudó para sentarnos de nuevo, evaluarlo, y evidentemente en las 2 siguientes semanas nos dimos cuenta que podíamos hacerlo mejor, nos damos cuenta que las tareas empiezan a compactarse. Ahí hay otra herramienta que se llama trenes de trabajo. Aquí no podíamos verlo como trenes de actividades y de trabajo porque no le entregábamos el trabajo a otra cuadrilla, pero sí era excelente porque cada uno de los muchachos generaba un trabajo que le funcionaba al siguiente, y pudimos hacer una especie de trenes de trabajo en donde nos volvimos especie de ruta crítica diaria en donde podíamos trabajar continuamente sobre promesas que hacíamos diarias. Teníamos la promesa semanal que hicimos en este Lucas-Head y las controlábamos, como ustedes ven aquí abajo. Teníamos por un lado el compromiso y el seguimiento, y por el otro lado veíamos con el resultado final de semana a semana y diario al final de la jornada cuáles promesas estaban cumplidas o no y cuáles eran nuestros rendimientos. Y señores, esto era mágico porque tú no puedes, si tú no controlas, todo es apreciativo. Vamos bien, yo estoy trabajando fuerte, y como estoy trabajando fuerte y estamos trabajando duro, estamos sudando bastante, lo estamos haciendo bien. Y señores, aquí en Panamá, al aire libre, en esos clarificadores que era puro concreto, señores, les aseguro que tú sudas así no hagas nada. Entonces, señores, veíamos cómo le entregábamos a los chicos esos números a diario. A veces
eran más positivos que otros, pero los que no eran positivos nos ayudaban a hacer correctivos y en donde los números aquí para concluir esta lámina nos dimos cuenta que al final de esas 3 semanas logramos, a lograr de un paso, de un periodo de 12 días y medio, logramos hacer un avance de 309 metros de desbaste, 41.3 metros de demolición y 41.3 metros de vertido, de vaciado. Entonces, en la medida que íbamos demoliendo, íbamos vaciando, porque teníamos un tema muy particular, no podemos vaciar cuando queremos, teníamos que vaciar en las primeras horas de la mañana. El producto terminó siendo mucho más delicado de lo que pensábamos, las características técnicas, se tuvo que refrigerar, generaba burbujas y reaccionaba extremadamente rápido a temperaturas ambientes, así que tuvo que estar el material refrigerado, llegaba a las primeras horas de la mañana y en un proceso de 2 horas teníamos que utilizar y vaciar lo que teníamos que hacer, y evidentemente los primeros vaciados fueron de control de calidad, de revisar las herramientas, el procedimiento, las mezclas. Evidentemente nos apoyamos con la gente que nos lo suministró. Ese producto era un producto de SICA, y SICA nos acompañó para darnos el visto bueno para seguir y apoyarnos en todo el procedimiento, ¿no? Luego tuvimos algo que fue súper, que nos dimos un espaldarazo, nos dimos cuenta que sí podíamos, nos llenó de mucha alegría cuando llenamos esta siguiente semana, de la 4ª, la 5ª y la 6ª, en donde evaluamos que ya no vemos a lo mejor elementos tan apilados en los ítems 3, 4, 5 y 7, pero era por supuesto que ya no había material para vertir, y entonces teníamos que concentrarnos solamente en desbaste y demolición, y aplicamos un procedimiento, una estandarización tan óptima y eficiente que a las 4 semanas nos llamaron y nos dijeron: señores, una vez que culmines en la parte de la 5ª semana esta etapa de este eje en particular, el clarificador sur es de ustedes. Y señores, eso, si ya veníamos contentos por los resultados, fue muchísimo más agradable saber que uno lo hicimos bien y que teníamos adelante un horizonte que nos iba a dar más tiempo de ejecución y más trabajo, y evidentemente más dinero para llevar a nuestros hogares, sobre todo que veníamos muy golpeados de tanto tiempo sin trabajar. Y los resultados fue que en un periodo de 10 días más corto, todavía con días festivos de por medio, tuvimos unos números bastante buenos. Evidentemente comparamos los 300 metros contra los 288 de desbaste, fue un poquito inferior, pero tuvimos muchísima más demolición, y señores, la demolición era bastante más compleja, ya les contaré cuál era el procedimiento, y el vertido era poco porque no hubo material para ejecutar, sino solamente el que teníamos ahí. Aquí les voy a mostrar esa bitácora que se entregaba de forma diaria. Esa bitácora tenía solamente 4 ítems particulares de medición. 3 eran por el parte que era los entregables, no entregables, realmente por lo que nos pagaban por desbastar, por demoler y por vertir. Y el ítem que era del SICADUR 42 era que el producto era tan costoso, no se tenía, se estaba solicitando en barco y en una parte en avión, entonces necesitábamos saber a ciencia cierta cuál era el rendimiento promedio para saber si lo que se había pedido bastaba, ¿ok? Era bien importante para el cliente que le diéramos unos números bastante precisos, porque ese material no es de muy fácil implementación y no se utiliza en muchos sitios, ¿no? Entonces, aparte de usarlo aquí, no se iba a utilizar en otro lado, y teníamos comentarios paralelos de cualquier otro tipo de procedimiento que hacíamos para poner en contexto al cliente en la parte de coordinación, porque ellos tenían en verdad rutinas de supervisión diaria. Al principio eran de 3 y 4 veces al día, al final nos visitaban
yo creo que para saludarnos y se iban porque sabían que el trabajo que estábamos haciendo era de altísimo nivel. El promedio en ambos clarificadores fue sorprendentemente de 1.6 metros por área de vaciado, a sabiendas que variaban un poquitico los anchos, pero lo que sí variaba bastante eran los espesores. Los espesores podían variar de 2 centímetros a 5, y en algunos casos, cuando era menos de 2 centímetros, teníamos que intervenirlos y llevarlos realmente a 2.5 centímetros, que era lo que mandaba la ficha técnica. Y una vez, esto es una fotografía de un día en particular, esto nos ayudaba a tener, nosotros hacíamos rendimientos en todas las áreas, en cada uno de los ejes donde trabajábamos, teníamos los rendimientos por debaste, demolición y vertido, y esto nos servía para decirle a los muchachos, hoy no rendimos, qué pasó, qué sucedió, y insisto, esto no era un seguimiento de castigo, sino era un seguimiento porque entonces ya parecían, nos faltó un tema de unas extensiones se nos rompieron y tuvimos que comprar otras o repararlas, no se podía reparar en el sitio, entonces se tenía que sacar y llevar a otro lugar. Evidentemente en estas obras tan grandes, el traslado son 15 minutos entre ir y venir al baño, entonces era importantísimo el trabajo continuo. Y señores, estas son de todas las actividades, nosotros logramos estandarizar las que tenemos aquí, y ya se las contaré a detalle, por lo menos el proceso de demolición. Al principio los chicos, si bien sabíamos que íbamos a demoler utilizando una flexible o esmeriladora con disco de diamante, pero yo pensaba que lo más lo íbamos a hacer en los extremos y en el centro, y resulta que el material estaba tan adherido que había que cortarlo en todo el perímetro. Adicionalmente, los chicos pensaban que si lo cortábamos de manera como un sándwich, ¿no? Que en muchas partes iba a ser más fácil de demoler, y resulta que terminaba siendo más demorado, más tiempo, más polvo, más contaminación, y deteriorábamos los laterales. Y logramos entonces estandarizar un proceso de ejecución con las herramientas adecuadas para hacerlo de la manera más versátil. Logramos estandarizar la nivelación y los desbastes. Utilizamos en algunos casos unos discos de piedra, en otros casos de desbaste, en otros casos también utilizamos unos discos diamantados. Descubrimos cuál era más o menos el rendimiento. Evidentemente, las áreas no eran estándares, existían variabilidad en las áreas de trabajo, pero no existía variabilidad en los procesos. Así que los chicos sabían qué máquina utilizar, qué herramienta utilizar, dependiendo si habían espesores de más de 1 centímetro o si habían espesores inferiores a 1 centímetro, cuándo utilizar un rotomartillo, cuándo utilizar un desbaste, y así sucesivamente. Había un tema de mezclado y de vaciado. Eso nos apoyamos también con el tema de la inspección de la gente de SICA, porque las fichas técnicas son a veces muy limitantes, y realmente en la práctica hay manejos que pueden hacerse un poco más efectivos, más rápido, y si bien empezamos a vaciar el primer día un tanque o 2 kits, luego al siguiente día vaciamos 4 kits, hasta que logramos hacer vaciados hasta de 15 kits en un día. Así que ese proceso de estandarización de los procesos y de implementación nos surtió efecto. Y remoción del encofrado, a seguirle el tiempo, este proceso, que si en un periodo de tiempo, si después del vaciado esperábamos 30 minutos para que se conformara y se solidificara, y al removerlo no se partieran las esquinas, pero luego ese proceso, si en 15 minutos no lo removíamos, perdíamos el 100% del encofrado, y evidentemente teníamos que el trabajo de limpieza de toda el área de trabajo. Luego teníamos también el tema de mezclado y de aplicación. Cuando hablábamos con el tema del sellador, era un sellador que funciona con la temperatura que teníamos. Si lo implementábamos exactamente como decía el manual,
al cabo, a la vuelta de 7 minutos, hervía y cualquier envase que tuviéramos se derritía y generaba gases tóxicos. Así que tuvimos que ir probando mezclas y sobre todo que por el cliente quería que tuviera un vaciado estético, no funcional, que tú generalmente colocas juntas sobre anchas, más anchas de lo que es el tema del vaciado, de la fisura. Teníamos que hacerla a la medida, de manera estética. Así que, señores, colocábamos sellado con jeringas de manera controlada y luego le colocábamos algún tipo de disco para pulirlo. Así que, señores, aquí veíamos cómo estaba el equipo de trabajo, este equipo de trabajo que siempre estuvo de la mano, cohesionado. Veíamos en el centro de la gráfica cómo observando ese primer vaciado que teníamos. Ahí veíamos un tema sobre el encofrado, que utilizábamos evidentemente espuma a todo lo largo para darle mayor adherencia y no dañar los bordes, en donde en este caso al principio utilizamos unas reglas de aluminio, pero nos resultaban costosas y al final también terminaban dañándose si no se quitaban a tiempo. Y, señores, como resultado, tuvimos que en un proceso de 8 semanas, que en los 2 clarificadores teníamos 16 semanas, terminamos reduciendo un 40% del tiempo solicitado por nuestro cliente. Tuvimos un margen de ganancia del 28% y no fue superior porque lo que ganamos de más se lo entregamos se repartió entre todo el equipo de trabajo y tuvimos una satisfacción expresa por el cliente, señores, y eso pasa pocas veces cuando el cliente se voltea al terminar una obra y pareciera que no quisiera que te fueras y te dices gracias por el apoyo, gracias por estar ahí, gracias por el esfuerzo, sé que contamos con ustedes. Y, señores, esto no se hizo por mí, esta meta se obtuvo gracias a un equipo que el liderazgo lo tenían todos, ¿ok? Cada uno de ellos era capaz de impulsar al siguiente. Nos mantuvimos con respeto, con un trabajo colaborativo y con comunicación. Esto no es tan bonito como se dice ahí. En algún momento tuvimos roces por un tema de velocidad. Evidentemente, a veces el tema de velocidad y dinero, parece que el dinero se vuelve el jefe y las pautas a veces se quieren dejar a un lado. Y ahí teníamos que retomar el discurso, conversar de nuevo de cuál es el objetivo real. El objetivo no es nada más tiempo, el objetivo no es nada más dinero, el objetivo es calidad, es cliente. El cliente nos pedía cosas nuevas y había que darle ese espaldarazo y apoyarlo. Y, señores, no me queda más que decirles que esto se hizo con motivación y muchísima perseverancia. Y nos queda ahora la inquietud, si ustedes tenían dudas, si esto era una herramienta para pequeñas, medianas o grandes empresas, y, señores, es para todas. La pregunta es, ¿estás tú preparado para implantar la filosofía Lean? No dudes, porque Lean Construction no está a prueba. Quien está a prueba somos nosotros y nuestras organizaciones. Gracias, les agradezco a Lean Construction México por todo el apoyo, por darme esta vitrina para conversar sobre esta humilde experiencia. No soy más también que una persona que voy de la mano con las herramientas y estudiando e implantándola, y gracias a estos muchachos que estuvieron siempre de la mano. Hay que hacerse, por un lado, y como todo en la vida, apoyarse en un mentor, ¿no? Por un lado, debiera uno buscar a alguien que tenga cierto conocimiento para que te apoye en esa prueba piloto. Siempre tienes que buscar una prueba piloto, buscar el porqué que quieres identificar, cuál es la solución que quieres, qué de las herramientas de Lean Construction puedas tomar una o dos, no tomes más, y busques en realidad qué quieres. Eso cuando yo les dije a ustedes que yo veía una oportunidad de buscar de conseguir el otro clarificador, Lean Construction estuvo ahí de la mano para decirme, yo voy por eso, no nada más decir, voy por un mejor rendimiento, voy por una mejor eficiencia, porque eso lo queremos todos. Íbamos por un siguiente proyecto, íbamos por una siguiente etapa. Entonces, señores, ser rigurosos, ser disciplinados, con 2 herramientas Lean Construction,
y con una persona de la mano que te apoye